Buenos días con todos. Mi nombre es Ronald Basantes. Soy estudiante de titulación 2, grupo 1, y el tema del que les voy a exponer va a ser sobre retos para la elaboración de carne in vitro en Latinoamérica. Antecedentes. Entonces, según los cálculos aproximados de la Food and Agriculture Organization of the United Nations, o FAO, sobre su proyección a futuro, se estima que para el año 2050 la población mundial habrá superado los 9.100 millones de habitantes, y donde aproximadamente más del 70% de la población va a ser urbana, en especial en lo que son países desarrollados. Y para poder alimentar a semejante cantidad de personas, entonces la producción de alimentos debería aumentar en alrededor de un 70% de lo que es actualmente. Eso quiere decir que en lo que respecta a la producción de carne anualmente, esta debería incrementar alrededor de 500.000 millones de toneladas anualmente. Para ello, entonces, para asegurar una buena calidad de vida en alimentación y educación para estas futuras generaciones, se van a estar produciendo entonces cantidades masivas de alimentos necesarios que cumplan con esta demanda. Y además, considerando que no deben afectar los pocos recursos naturales que actualmente tenemos que tenemos actualmente. Entonces, como pioneros, en la búsqueda de formas alternativas para la producción de carne, se han llevado a enfocarse en lo que son el desarrollo de alimentos sintéticos, como lo que es la carne cultivada en laboratorio. Esto gracias a la ayuda de las ciencias y tecnologías de lo que es tejidos de cultivos. Entonces, la esperanza en esta alternativa recae específicamente en lo que es la solución a la búsqueda de alternativas de producción de alimentos sintéticos, en donde fue el sector espacial el pionero en la búsqueda de estas alternativas. Pues al querer alimentar a sus astronautas, condujo a innovaciones en fórmulas y para preparar y conservar alimentos en el espacio. Pues para ello la NASA, con estos avances y la necesidad de suministrar proteína muscular, llevaron a los científicos e investigadores de la organización de carne a partir del tejido muscular de la carpa dorada Carassius auratus en sus laboratorios. Entonces, ¿qué es la carne de laboratorio en sí o la carne in vitro? En términos generales, carne in vitro, carne de cultivada, es aquella carne que ha sido producida en un laboratorio. No está creada a base de ningún tipo vegetal y tampoco pertenece a lo que es un animal vivo. Esta producción de este tipo de carne se debe gracias a lo que es la ingeniería de tejidos, la cual estudia los comportamientos celulares que dependen del medio mediante estimulaciones y desviaciones de células para obtener miocitos, las cuales en conjunto van a formar lo que son fibras musculares, que ensamblándolas se va a obtener carne comestible. Pero también toca considerar los aspectos sociales. Por ejemplo, aquí en la región de Latinoamérica, las prioridades de éxito de la carne in vitro van a depender lo que especialmente de la opinión y aceptación de los consumidores de los productos cárnicos. Para ello se han hecho varios estudios sobre la percepción de los consumidores de carne, especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, aquí en Latinoamérica, una encuesta realizada por Intalab reveló que en una población de 20.000 personas en 18 países, una encuesta arrojó que solo el 8% de todas estas personas aprueban el consumo o se atreverían a consumir lo que es carne de laboratorio, lo cual tampoco son unas vistas bastante agradables. Entonces, nuestra problemática que a pesar de los avances biotecnológicos en los alimentos sintéticos que ya están presentes en varios países, la región de Latinoamérica aún se está viendo incapaz de proceder a emplear estas tecnologías. Entonces, para ello, entre los principales del por qué falta este tipo de avances en la región, tenemos que se deben a lo que son aspectos sociales, económicos y educativos, y sobre todo en lo que respecta a la falta de información con respecto a los avances en lo que es la elaboración de carne in vitro en laboratorios. Pues para nuestra justificación, entonces, como se mencionó en la problemática, pues, a pesar de los avances en el campo de lo que es la biotecnología, los países latinoamericanos, en comparación a otros países del primer mundo, aún no han podido progresar lo suficiente como para adentrarse en estas innovaciones. Además, que también se debe considerar que en el aspecto social estos temas llegan a ser un poco controversiales aquí en Latinoamérica. Y hasta por poco ser considerados en algunos casos, por ejemplo, dependiendo de las regiones tabúes. Es por ello que también debido al bajo nivel de desarrollo tecnológico en los países latinoamericanos, es que la elaboración de esta carne sigue siendo un gran reto. Entonces, por ello, entonces, es necesario dilucidar o informar con lo que respecta a los posibles retos y dificultades que los países latinoamericanos atraviesan en comparación a los países del primer mundo, como para adentrarse en lo que es este campo de la biotecnología. Esto se va a hacer mediante una revisión bibliográfica sobre métodos de lo que son los cultivos de carne de laboratorio y también considerando la opinión pública al respecto de este tema.
Entonces, objetivos. El objetivo general va a ser evaluar las ventajas de la producción y consumo de carne in vitro en Latinoamérica. Como objetivos específicos, tenemos el contrastar los aspectos sociales que trae la producción de carne in vitro con respecto a las faltas de estudio e implementación aquí en Latinoamérica, y también fomentar el desarrollo de estas tecnologías mediante una comparación de las distintas metodologías empleadas en fuentes bibliográficas con respecto al tema de lo que es la carne cultivo de carne in vitro. Para ello, nuestra metodología se basa generalmente en lo que es utilizar estas bases de datos muy generales, como que son Google Patents, Google Scholar, PubMed y World Wide Science, en donde vamos, en nuestra búsqueda, los criterios de inclusión van a ser relacionados in vitro meat o en español carne de laboratorio, perspectivas y desafíos, protocolos, técnicas. Mientras que nuestros criterios de exclusión va a ser todo lo que no esté relacionado a tejido muscular, todo lo que no esté relacionado al cultivo de células musculares, y lo que se respecta a la ganadería. Para ello, entonces, los tipos de artículos que se utilizan para esta investigación, para esta revisión, son artículos de investigación, artículos de opinión y artículos, más que nada, patentes, ¿cierto? Patentes. Las primeras metodologías van a ser la caracterización de por células satélite, la cual este es un método netamente bioquímico, en donde se extraen células satélites de animales para, mediante la estimulación con proteínas y enzimas digestivas, lograr que se diferencie en miocitos para que posteriormente estos miocitos lleguen a formar fibras musculares, lo cual sería como producto, este producto de fibras musculares se le llamaría la carne para obtener como producto final. Otra de las metodologías es el scaffolding, o lo que también se considera andamiajes. Para ello también lleva el mismo principio de la metodología anterior, extraer células satélite, separarlas en mioblastos, y estos mioblastos van a ser cultivados en un medio proteico vegetal, y en esta metodología todo este medio va a ser incubado en un bioreactor, en donde en ese bioreactor ya van a empezar a proliferar y diferenciarse lo que son ya los miocitos. Estos miocitos después se van a añadir van a ser añadidos en un andamiaje, como son mallas de quitina, o redes de quitina, o geles o hidrogeles de agarosa. Esto con el fin de obtener una carne más suave, tener una carne más ligera, como la carne molida. Mientras que en la bioimpresión de estas células vamos a tener el mismo procedimiento, extracción de células satelitales, del cultivo de ellas. En cambio, aquí la diferencia es que mediante por placas o por niveles se van a ir añadiendo los componentes que son tejido muscular, sangre y grasa, y los cuales, sometidos a esta máquina, van a terminar construyéndose bloques de carne. Esta es una comparación resumida de las metodologías empleadas. Y también vamos a tener lo que es una opinión pública, en donde vamos a utilizar las encuestas de acuerdo a edad y conocimiento, y vamos a utilizar encuestas de acuerdo a las consideraciones religiosas. Esto es lo que se puede exponer de momento. Bibliografías. Gracias.